Hola a todos, hoy os vamos a mostrar cómo cambiar o reemplazar la batería de un ordenador de buceo. En este caso el modelo elegido es un Galileo Terra, es una versión que estuvo durante bastante poco tiempo en el mercado, que permitía, aparte de tener puertos infrarrojos, permitía usar un cardiómetro para regular también un pulsómetro para controlar o especificar mejor la enfermedad descompresiva en base a las pulsaciones que tenía el usuario. Para sustituir la batería es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es abrir el compartimento que tenemos aquí. Simplemente es una batería que tiene, se puede sustituir por el usuario, y lo único que necesitamos es una moneda o algún objeto similar para poder desenroscar. Colocamos la moneda y desenroscamos la batería. Vamos desenroscando hasta que sale completamente el tapón. Hay que tener cuidado porque como tiene un muelle es posible que nos salte, ¿vale? Esta es la batería. La batería que usa es una batería CR 12600 Sierra Eco de 3 voltios de litio, ¿vale? No es recargable y bueno, normalmente la marca es FDK, ¿vale? Pero bueno, es fácil de conseguir por internet. La parte más importante de la sustitución es comprobar que la tórica está en perfecto estado, si no deberíamos sustituirla. En el caso de que la tórica se encuentre en perfecto estado, lo único que tenemos que hacer es usar un poco de grasa de silicona, una pequeña cantidad para lubricarla, ¿vale? Ni siquiera hace falta que la saquemos, porque si la sacamos es muy fácil que la deformemos y la estiremos, sino que simplemente con un poquito de grasa de silicona lo que vamos a hacer es lubricar bien esa tórica para que no se pellizque y que siga haciendo efecto, ¿vale? Lubricamos bien, comprobamos que no tiene ningún pelo, ningún filamento, ningún resto de arena que pueda hacer que no sea impermeable, y posteriormente lo único que tenemos que hacer es sustituir por una nueva batería, ¿vale? En este caso aquí tenemos la batería, es de la misma marca, el mismo modelo en este caso, ¿vale? Es la CR 12600 SE de 3 voltios de litio, y simplemente volvemos a colocamos el tapón y roscamos. Roscamos al principio un poquito con la mano hasta que lo coge, y una vez coge la rosca usaremos la moneda para apretarla hasta el final. ¿Vale? Lo tenemos bien apretado y el ordenador en teoría debería funcionar. Podéis ver aquí que la batería pues está al máximo, ¿vale? Es un buen ordenador, pero la única pega que he encontrado durante todos estos años que ha sido usado es que la correa, las pulseras de Scubapro son muy malas, no te aguantan más de 1 o 2 años y se acaban partiendo, se acaban cortando por el plástico, porque parece que el plástico que usan no es de muy buena calidad. Por el contrario, el ordenador es muy fiable, muy fácil de configurar y te aporta muchos datos y lo puedes configurar con muchos parámetros.